Uno de los síntomas habituales que una persona puede presentar y que habría sido común en tiempos de pandemia es la presencia o el exceso de moco en la garganta. Sin embargo, ¿por qué presentamos flema o exceso de moco en la garganta? ¿La presencia de esta situación está relacionada siempre con alguna enfermedad? ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a tener exceso de mucosidad en la garganta? ¿Podemos prevenir ello? ¿Cómo se trata? En este video hablaremos sobre un síntoma común y sobre todo importante que nosotros debemos considerar, como es el exceso de moco en la garganta. Aprenderemos cuáles son sus causas y, lo más importante, cómo podemos prevenir o evitar esta condición que podría afectar a muchas personas. El día de hoy hablaremos sobre exceso de mucosidad en la garganta, causas y tratamiento. El moco es un factor protector de la vía respiratoria. Es importante entender que el moco protege a nuestro sistema respiratorio con lubricación y filtración. Es producido a través de las membranas mucosas que van desde la nariz hasta los pulmones. Cada vez que uno inhala, no solo inhala el aire, inhalamos igualmente alergenos, virus, polvo y otros desechos que se adhieren a la mucosidad, que luego es eliminado por nuestro sistema respiratorio. Pero a veces el cuerpo puede producir demasiada mucosidad, haciendo que uno tenga esta sensación viscosa a nivel de la garganta. Un dato que nosotros debemos considerar. El moco es una secreción natural, fisiológica que nuestro cuerpo produce a fin de mantener lubricadas las vías respiratorias y de una u otra manera crear una capa que proteja frente a algunos patógenos que podrían estar presentes. Sin embargo, el exceso de moco sería una condición que nosotros debemos tomar en cuenta. Según expertos, se mencionaría que la sobreproducción en cuanto al moco en la garganta podría estar relacionado a algunos problemas en la salud que nosotros debemos tomar en cuenta. Dentro de los problemas que podrían desencadenar una producción excesiva de moco, tendríamos al reflujo gastroesofágico, a las alergias, al asma, a las infecciones tanto respiratorias, virales como bacterianas, a las enfermedades pulmonares crónicas tales como la bronquitis crónica, neumonía, fibrosis quística o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a un ambiente interior seco, al bajo consumo de agua o líquidos, al alto consumo de líquidos que puedan causar pérdida de líquidos como el café, té o alcohol, a ciertos medicamentos o incluso al tabaco. Condiciones importantes que podrían estar asociados a una sobreproducción de mocos y flemas. Esta condición estaría hoy día asociado a un problema importante como ha sido la pandemia por COVID-19, un virus respiratorio que tendría complicaciones a nivel general y que habría sido una de las manifestaciones de los síntomas iniciales de la enfermedad. Sin embargo, el exceso de moco y la presencia de este a nivel de la garganta podría ser dada a otras enfermedades o condiciones que nosotros debemos considerar. Tomando en cuenta los factores que pueden producir el exceso de mucosidad a nivel de la garganta, el primer paso que nosotros deberíamos hacer es disminuir estas condiciones que puedan incrementar el exceso de producción de moco a nivel de la garganta, como serían las sustancias que se han mencionado anteriormente, como sería evitar las situaciones que podrían estar incrementando su producción, tales como las alergias, el asma, irritantes o infecciones respiratorias que uno podría tener. Sin embargo, también existirían medidas importantes que nosotros debemos considerar. Dentro de las medidas que proponen los especialistas, tendríamos nosotros la presencia de medicamentos que podrían ayudar a manejar el exceso de producción de moco. Existirían medicamentos de venta libre, que significa que no necesita una receta médica, en donde tendríamos nosotros principalmente a los expectorantes. Dentro de ellos a la guaifenesin, los cuales pueden diluir y aflojar la mucosidad para que se despeje de la garganta o del pecho. Igualmente existirían medicamentos recetados, que dentro de este grupo estarían los mucolíticos, tales como la solución salina hipertónica Nebusal o sobre todo el N-acetilcisteína, conocida como Fluimucil, que ayudarían a despejar la cantidad de moco presente en la flema. Otros puntos que uno puede hacer y que ayudaría a manejar el exceso de moco serían las gárgaras con agua tibia con sal. Este remedio casero ayuda a eliminar la mucosidad de la parte posterior de la garganta y puede también incluso ayudar a controlar algunos gérmenes. Controlar la humedad del aire, otro punto que también podría ayudar a mantener la mucosidad delgada. Mantenerse hidratado. Beber suficientes líquidos, especialmente agua, puede aliviar la congestión y ayudar que fluya la mucosidad. Elevar la cabeza. Si uno de los factores asociados a la mucosidad excesiva sería el reflujo,
El levantar la cabeza al acostarse ayudaría a que el moco no se acumule en la parte posterior de la garganta. Evitar los descongestionantes. Aunque los descongestionantes secan las secreciones, pueden hacer más difícil reducir la mucosidad. Evitar irritantes, fragancias, productos químicos y contaminación. Estos pueden irritar las membranas mucosas y haría que el cuerpo produzca más moco. Si fuma, dejar el cigarro. Dejar de fumar sería útil especialmente en las enfermedades crónicas pulmonares. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre moco y flema? El moco es producido por las vías respiratorias inferiores en respuesta a la inflamación. Cuando se expulsa el exceso de moco se denomina flema. Es importante nosotros tomar en cuenta que la sobreproducción de flemas es una condición asociada a varias condiciones que nosotros debemos considerar. El punto importante es identificar qué estaría produciendo que nuestro cuerpo esté generando más moco y sobre todo ante las medidas generales que podríamos aplicar, como sería la aplicación de gárgaras o mantenerse hidratado, también existiría medicación que nos ayude a eliminar el exceso de moco, tales como los expectorantes o los mucolíticos. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Exceso de moco o flemas en la garganta, una condición que podría estar asociada a algunas enfermedades que nosotros debemos considerar. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.